Perdón. Entonces, mi sugerencia acá es que, como le decía recién, para determinar la cantidad, ¿tá? Esto obviamente, cuando ustedes estén trabajando en un ámbito laboral, lo van a definir en función de lo que ustedes observen en el campo, ¿no? Si están en un laboratorio o en un lugar de escala baja de producción, y puede capaz que se encuentren con cantidades que van entre los 100 y los 10 kilos, de los 100 gramos y 10 kilos o mililitros y litros. Para lo que nosotros vimos, yo les sugiero una cantidad un poquito más representativa, que esté en estos grupos de 3, 4 o 5. Así directamente con la cantidad que ustedes definan, determinan la clase de cantidad. Para la frecuencia, acá tenemos como una tabla de doble entrada, donde tenemos una utilización que puede ser diaria, semanal, mensual o anual, y dentro de esos criterios determina si la misma es ocasional, intermitente, frecuente o permanente. ¿Ah? Entonces, ay, perdón que me di cuenta recién que tenía la cámara apagada. Denme un segundo. Si no, no me quiero expresarme por acá. Entonces, en función de estos parámetros, por ejemplo, yo puedo también identificar, bueno, es algo que se usa todos los días, pero ¿cuánto tiempo? ¿Se usa las 8 horas? ¿Se usa un ratito todos los días, media hora, una hora? ¿Ah? ¿O es una frecuencia semanal, en horas o en días a la semana? Porque capaz que esa exposición es de muchos días dentro de una semana. ¿Ah? Para lo que nosotros vimos en el proceso de producción, es una frecuencia diaria, pero no es una frecuencia de 8 horas. ¿Ah? Entonces, yo les propongo que más o menos identifiquemos o consensuemos de alguna manera, consensuar la frecuencia entre 2 a 8 horas, de 2 a 4 horas diarias de exposición, más o menos por lo que lleva el tiempo del empastado. ¿Tá? Pensando un poquito en eso. Pero esto en la práctica, cuando ustedes lo apliquen en otro proceso, mañana están trabajando en electroquímica y lo quieren aplicar, acá, bueno, en la consulta con los trabajadores y con la empresa van a determinar cuál es la frecuencia real. ¿Ah? Y acá sí voy a cruzar estos datos, ¿ah? Que son la cantidad y la frecuencia. En esta tabla de doble entrada también lo que hago es extrapolar la exposición potencial que tiene este producto en función de la cantidad y de la exposición, nada más. Vamos a suponer, caso hipotético también como hicimos hoy, que estoy evaluando 10 kilos del producto. ¿Tá? Voy a poner un ejemplo así, bien sencillo. Y que esa frecuencia es diaria y se usa 1 hora al día. Entonces, acá directamente voy a extrapolar. Clase de cantidad va a tomar el valor 2. Y un producto que lo uso 1 hora al día, me voy a parar en el parámetro día, en esta fila, y sería una frecuencia intermitente, ¿no? Estoy acá entre 30 y 120 minutos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces acá también toma el valor 2. Estos dos factores los voy a cruzar en esta tabla y, bueno, justamente 2 clase de cantidad, 2 clase de frecuencia, me va a extrapolar el valor 2 en la tabla. ¿Ah? Este valor 2 es el que voy a cruzar con la clase de peligrosidad que determinamos hoy. En nuestro caso hipotético, que habíamos definido el H351, si no recuerdo mal, la clase de peligro era 4. Entonces, perdón que voy para atrás a mostrar, pero bueno, acá quedamos recién donde extrapolamos los valores y nos dio 2. En esta siguiente tabla, que lo expresa, y en la técnica también está escrito de esta manera, voy a cruzar la clase de peligro, que tomaba el valor 4, y la exposición potencial que tomó recién el valor 2. Voy a cruzar y me va a dar, en este caso, el valor 3. Esta tabla vieron que va cruzando los datos
y el máximo valor que toma es el 5. El mínimo es 1 y el máximo es 5. En este caso hipotético, la clase de peligro 4 con la exposición potencial 2 nos dio un valor 3. Este valor 3 no es mi producto, mi factor primero de la multiplicación. Es el que tengo que extrapolar por última vez en esta tabla de puntuación de riesgo potencial. ¿Tá? Si yo hubiera extrapolado el valor 1, mi primer factor iba a tomar el valor 1. Si la tabla, este cruce me hubiera dado, por ejemplo, el valor 2, se extrapola directamente acá y me da como puntuación de riesgo 10. En nuestro ejemplo hipotético el cruce nos dio el valor 3, por lo tanto lo extrapolo y mi primer factor del riesgo potencial va a ser 100. Si hubiera sido 4.000 y si hubiera sido 5, 10.000. ¿Ah? No se olviden de hacer esta extrapolación, porque me ha pasado en otros trabajos que llegan hasta acá, lo hacen todo y ponen el valor que sacan de acá y no lo extrapolan. ¿Tá? Entonces le va a dar algo bajísimo. Entonces, recuerden siempre, el primer factor, de mi multiplicación lo obtengo extrapolando en esta tabla de puntuación de riesgo potencial. ¿Qué va? El valor va del 1 al 10, es un exponencial de 10, cómo impacta, ¿sí? ese resultado. 1, 10, 100, 1000 y 10.000. ¿Tá? ¿Queda claro cómo llegamos al primer factor? Es el más complicadito en el cruce, ¿tá? Pero mírenlo los materiales en la técnica y van a ver que lo van a lograr bien. Si ya lo hicieron en alguna oportunidad, esto es un repaso. ¿Tá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bárbaro. Sí. La volatilidad o pulverulencia, como les decía yo más temprano, una cosa es para los materiales sólidos o particulados y otra cosa es para los líquidos. Entonces, cuando hablamos de material particulado, en la ficha de datos de seguridad, cuando yo les pido el punto de ebullición, en realidad tal vez no lo tengan. O si lo tiene, nada, es un valor que no es reflejado en la realidad, porque no es algo que ponemos a hervir y vamos a determinar el punto de ebullición de un sólido, ¿sí? Sería de la disolución en todo caso. Para los pigmentos y para las cargas, que son los materiales que vimos en nuestro proceso, yo no les pude mostrar y que lo puedan percibir, pero piensen que es como una harina, es un material sumamente fino. Entonces, directamente para quienes vayan a evaluar un material particulado, la pulverulencia va a tomar el valor 3. Ya la técnica nos define 3 niveles, donde 1 es un material sumamente pesado, granulado, como pastillas, no es nuestro caso. El nivel 2 es como un polvo que sedimenta bastante rápido, ¿tá? Y pone ahí algún ejemplo, el azúcar, como un ejemplo. Y el nivel 3 es un material más fino, ¿sí? Que puede formar nubes y suspensión en el ambiente. ¿Tá? Entonces, para los ejemplos que vimos del proceso de fabricación de pintura, consideremos una clase de pulverulencia 3. ¿Tá? Así que los que vayan a hacer un material particulado ya directamente consideran este criterio. Ahora bien, para quienes determinan o van a evaluar un solvente, ¿sí? El punto de ebullición lo van a necesitar para extrapolar en esta gráfico, que quiero abrirlo un poquito más para que se vea. En función del punto de ebullición vamos a determinar si esa clase de volatilidad es alta, media o baja. La tabla representa la temperatura de trabajo en el eje de las abscisas en función del punto de ebullición. ¿Ah? Y estos 3 cortes determinan la clase de peligro. Yo voy a necesitar el punto de ebullición y nosotros vamos a considerar la temperatura de trabajo como lo marca la tabla acá, 25 grados Celsius. ¿Tá? Porque dependiendo, si fuera un proceso en caliente, que no es nuestro caso, supongamos que es un proceso que se hace a 70 grados, me voy a tener que parar acá. ¿Tá? Vamos a considerar nuestro proceso a una temperatura ambiente aproximadamente de 25 grados. ¿Sí? Supongamos que el punto de ebullición de nuestro producto es, voy a decir cualquier disparate para poner de ejemplo, ¿tá? No sé, 50 grados Celsius. Yo me voy a parar
a 25 grados y lo que voy a hacer es cruzar. Bueno, 50 ¿dónde está? Acá hay 20, 40, 60, está por la mitad. Voy a cruzar ese valor ¿con qué? Con el eje a los 25 grados. Y ahí ese cruce me va a determinar. En este caso, si el cruce se da acá, en esta zona, estamos hablando de que es una clase alta de volatilidad. Supongamos que el punto de ebullición es 100 grados. Voy a hacer lo mismo, voy a subir a 25 grados como temperatura de trabajo hasta 100. ¿Sí? Este cruce, ¿dónde se da? En la zona media. Es una clase 2, es un riesgo medio. Y si la temperatura, por ejemplo, fuera, no sé, 170 grados Celsius, voy a subir, lo mismo que hice recién, hasta 170, hasta ese cruce. Ese cruce, ¿dónde se da? En la clase de riesgo baja. ¿Sí? De esta forma determinamos la volatilidad. Si el método también permite poder determinar la volatilidad a partir del punto de ebullición. A partir de la presión de vapor. ¿Tá? Si pasara, que creo que todos los productos que les dejé, más o menos esos 3, 4 ejemplos, tienen punto de ebullición. No me quiero detener en esto, pero si fuera que ese producto no tiene el dato de punto de ebullición, a partir de la presión de vapor podríamos determinarlo. ¿Tá? Pero no me voy a detener en esto porque no los quiero entreverar más. Lo importante es, para sólidos, tengo 3 clases de clasificación, 1, 2 y 3, y lo mismo para los líquidos, siendo el 1 más bajo y el 3 más alto. ¿Tá? Miguel, te escucho, adelante. Miguel, ¿levantaste la mano? ¿Me escucha, profe? Sí, Ahora sí, sí, perdón, adelante. tenía silenciado el micrófono. No pasa nada. Perdón, usted dice punto de ebullición y hace referencia recién al punto de la generación de vapor, pero, por ejemplo, el aguarrás que está mal dicho, creo que genera vapor a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué tomamos como medida? ¿El punto de ebullición o el de vapor? Ahí primero que nada, el primer parámetro, tomemos el punto de ebullición para extrapolarlo en esta tabla. O sea, vapores van a generar siempre. ¿Tá? Claro. Lo que digo es, si no tuvieran el dato de punto de ebullición, podríamos, a partir del dato de la presión de vapor, que también está en la ficha de seguridad, poder determinar esa clase de peligro. ¿Tá? Les digo Ok. para futuro si les pasa. En los ejemplos que vimos no les debería pasar. ¿Tá? El aguarrás, yo no recuerdo ahora, pero tiene un punto de ebullición bastante alto. ¿Tá? Entonces, el que vaya a hacer el aguarrás les va a dar una clase de volatilidad baja dentro de todo. ¿Tá? No me acuerdo ahora el rango, pero anda cerca de los 150 más o menos. ¿Tá? Pero consideren siempre como primera opción el punto de ebullición. Entonces, supongamos que pusimos ahí un ejemplo, no sé, supongamos que estamos hablando de un material particulado. Ya sabemos que la clase de pulverencia va a ser 3. Y supongamos que estábamos hablando de otro producto inflamable que nos dio clase 2. Entonces, en la misma tabla voy a extrapolar ese resultado. Para el material particulado, que lo clasificamos 3, va a tomar el valor 100, el valor más alto. Y para ese ejemplo hipotético que dijimos recién de volatilidad media, va a tomar el valor, que sería el clase 2, va a tomar el valor 10. ¿Ah? Y ahí tengo el segundo factor de mi multiplicación, extrapolando en esta tabla. ¿Ah? Lo que tiene el método que comparte el mismo criterio. Para polvos o para material particulado, por pulverulencia o por volatilidad, voy a extrapolar ese factor en esta misma tabla. ¿Ah? Ahora bien, el procedimiento de trabajo, que es nuestro tercer factor de la multiplicación. No hay más que esto. ¿Tá? Si bien la técnica, van a ver que hace otros enunciados y comentarios, la técnica define 4 clases de sistema o procedimiento de trabajo. Donde el clase 1 es un reactor súper cerrado, ¿tá? Y hace la mención al reactor químico. Si bien nosotros vimos tanques de fabricación, ninguno de ellos es un reactor químico. ¿Tá? La emulsión
que forma parte, es un ingrediente de la pintura, lo que vimos, el ligante, la emulsión, sí se fabrica en un reactor químico, ¿tá? Porque se regenera una reacción exotérmica donde no, es un reactor donde no hay ningún intercambio con el ambiente, ¿tá? Es sumamente cerrado. No es nuestro caso, ¿tá? Como tampoco en nuestro caso, a no ser que lo definamos así, ningún proceso dispersivo, sumamente dispersivo sin ningún tipo de control. ¿Tá? Vieron que donde siempre vimos el agregado de las bolsas y de los materiales, hay un sistema bastante más cerrado. ¿Tá? Acá pone un ejemplo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, vaciado de sacos a mano. Sí, puede ser el vaciado de la bolsa, pero siempre hay una contención que lo retiene. ¿Sí? A ver, déjenme abrir acá el chat. Sí, perfecto, no hay problema, Lucía. No es lo mismo si yo vacío esa bolsa adentro de una olla sin ninguna protección, de nada, o lo vacío dentro de un tanque o de un tacho o de un recipiente porque lo voy a mezclar con otra cosa. O sea, ninguno de los procesos que vimos es tan dispersivo. ¿Tá? Si nos ponemos a observar un poquito los dos del medio, un sistema abierto y un cerrado parcialmente o regularmente, por ejemplo, yo lo asocio mucho al tanque, porque es un sistema más cerrado que parcialmente yo puedo abrirlo, puedo abrir y cerrar, ¿verdad?, la boca de hombre, y tiene una cierta encastre esa tapa. Ahora, un sistema más abierto, yo pondría el ejemplo del dispersor con la olla, ¿sí? Porque si bien la tapa puede estar, o puede formar parte, no es algo que queda hermético, como hablamos hoy. Entonces, dependiendo del proceso que ustedes definan, si tiene o no tapa, o si es dentro de un tanque o no, las clases serían clase 2 y clase 3. Y en esta misma tabla, en este mismo dibujo, se extrapola el valor. ¿Sí? Si yo elijo un clase 2, en mi evaluación mi factor va a ser 0,05. Y si elijo un clase 3, va a ser un 0,5. ¿Vieron cómo castiga más? Cuanto más abierto y dispersivo, el factor es mucho más grande. Y es mucho más pequeño ese factor si hablamos de un sistema herméticamente cerrado. ¿Sí? ¿Lo visualizaron acá? ¿Alguna duda con esto? Ahí tenemos entonces el tercer factor. El cuarto factor habla de las protecciones colectivas. Vieron que les mostré muchos ejemplos de diferentes formas, si bien acá la técnica no es muy detallista, pero bueno, muestra diferentes cabinas, diferentes sistemas de extracción. Claro, no hay ninguno en un tanque para nosotros visualizar, pero podemos más o menos con un poquito de imaginación ver cuál sería el mejor de los casos. Yo me voy a parar siempre en los extremos, ¿no? Como para diferenciar. La clase de puntuación que castiga menos son los tipos de campana envolvente de laboratorio. Acá el ejemplo no muestra nada, ¿no? Es un dibujo que no dice nada, pero acá dice captación envolvente y vitrina de laboratorio. Los laboratorios que trabajan con patógenos, ¿sí? Con productos que pueden ser altamente contaminantes o en farmacéuticas y demás, trabajan con este tipo de campana, que es con un flujo laminar, ¿sí? Que el trabajador, bueno, lo vimos cuando la pandemia, el COVID, o sea, esas campanas donde el trabajador mete las manos, nada más, y manipula todo lo que está dentro de la campana, ¿no? Entonces se mantiene, se segrega, ¿sí? Lo que se trabaja dentro de la campana y el exterior, ¿tá? No es nuestro caso, no es un sistema de extracción de estas características. Como tampoco lo es, si bien lo vimos y forma parte del ingreso en un tanque, no forma parte del proceso de fabricación de pintura trabajar en un espacio confinado, ¿tá? Entonces, ya los extremos los podemos descartar, como por ende, ¿no? Vieron que si fuera el factor, si estamos trabajando en un espacio confinado, la puntuación castiga muchísimo, es un valor 10, mientras que el más envolvente, el más seguro, el factor sería un 0,001, ¿ah? Es un factor muy, muy pequeño. Ahora bien, dentro del clase 2, que esto es lo que yo mejoraría en la técnica, hay un grupo importante de sistemas o de procedimientos de protección colectiva, ¿tá?
Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos la salita de fraccionamiento, que era como una cabina, ¿tá? Acá hay una que es muy parecida, cabina horizontal, donde la pared, ¿se acuerdan que había una pared en el fondo que era toda enrejillada? Esta es muy parecida, este ejemplo que se sitúa acá, ¿tá? Después tenemos otra que si a mí me preguntan es bastante parecida también, que es la campana, esta otra, perdón, la cabina o campana, cuando el fraccionamiento de negro de humo, o esta, por ejemplo, la rejilla de expiración. ¿Se acuerdan que el negro de humo que estaba almacenada aparte tenía como una campana más localizada, ¿tá? Para el fraccionamiento de negro de humo? Esto sería lo más parecido a ese sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que más se parece a lo que vimos en el tanque o en la olla? Este, por ejemplo, habla de aspiración integrada a la herramienta. ¿Ah? Entonces, esto muestra acá como un ducto, como algo que está posicionado en la fuente de emisión. ¿Ah? Ejemplos. Todos caen en la clasificación 2, en el clase 2, y la puntuación que toma es 0,1. Si eligen este o este, la idea es que ustedes lo describan. Mi puntuación es un clase 2 porque es un sistema parecido a este, o porque es un sistema parecido a este. Nada, lo mencionan, ¿sí? La realidad es que la mayoría de los distintos diseños de protección colectiva están todos dentro del clase 2. El clase 3 ya están como, son sistemas que no cuentan con una protección colectiva, sino con un sistema de ventilación. Una ventilación general mecánica, y acá otras opciones donde no hay ningún sistema ni de extracción ni de ventilación. ¿Ah? Supongamos que mañana a usted les toca hacer una evaluación en un lugar donde no hay ningún sistema de renovación de aire, ni de aspiración, ni de nada, bueno, estarían en un clase 3 o en un clase 4, ¿tá? Porque eso les puede pasar, que mañana estén en un depósito y hay un fraccionamiento o hay alguna operación que emite productos al ambiente y no hay ningún sistema de protección, ¿tá? Entonces ese sería un ejemplo. En nuestro caso, elegir uno de los clase 2, más que suficiente, ¿sí? Y acá la tabla directamente extrapola ese valor. Para el clase 2 la puntuación es 0,1, ¿tá? O sea, les voy dando ejemplo de lo que vimos en clase para que sea más fácil. Después, obviamente, que la técnica, para cuando ustedes la apliquen en otros trabajos, va a ser bien interpretativa de ustedes de lo que vean, ¿tá? Y por último... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no, Yamila? Adelante. Cuando nosotros hacemos la evaluación de riesgos, y no es como una industria química, por ejemplo, en una cocina que vos tenés el uso de hipoclorito. Cuando pones el tipo de extracción, ¿te fijas en lo mismo por más que tipo, si tiene ventanas el lugar, si está el extractor prendido? Sí, Solo eso, aunque no evaluás sea, lo mismo. evalúes lo mismo, aunque no sea un trabajo puntual que se usa, tipo, si se necesita nada más para limpiar algo, evaluás, no sé, porque las ventanas pueden estar abiertas o cerradas, o puede estar el extractor prendido, como no. ¿Cómo lo pones eso? Bueno, si está disponible algún sistema de extracción, y bueno, que se use, y ahí lo contemplas acá. Ahora, si no tenés nada, por ejemplo, este ejemplo, el del puntuación 4, dice ausencia de ventilación mecánica, no tenés nada, ni ventana, ni nada. Entonces, bueno, capaz que es ese ejemplo. O, no sé, acá por ejemplo pone la ventilación mecánica general, pero algo como más de renovación de aire, no trabaja Claro. sobre el foco, ¿no? Es Ok, algo como más ahí está. general, ¿tá? Sí, lo Ahí puedes va. aplicar usando tu criterio acá, que también va a ser muy subjetivo. Esto, pensemos que estamos aplicando un método cualitativo donde se arrastran, ¿no?, determinados factores de error, ¿tá? Por eso el método, que es lo que no tiene el método Koch, contempla este factor de corrección, ¿tá? Que en Ahí. función del valor límite ambiental. Entonces, como yo le decía, siempre vamos a trabajar en miligramos metro cúbico, ¿tá? Que es lo que la norma establece, esta nota técnica. Entonces, va a castigar más este factor puede tomar el valor 1, 10, 30 o 100. Y va a castigar más cuanto más bajo
sea ese valor límite ambiental, cuanto más pequeño. ¿Tá? Miren que lo que dice acá, valores que están por debajo del 0,001. ¿Tá? Yo les voy a mostrar, si es pertinente y nos da el tiempo, en ese listado de valores límites ambientales, créanme que hay muchos productos que están acá, que tienen un umbral de pasar al ambiente muy bajo. Ahora, si ese valor límite ambiental es mayor a 0,1, el factor va a ser 1. ¿Tá? Para los productos químicos que manejamos en la fábrica de pintura, los pigmentos que les mencioné y los solventes, la mayoría, todos van a dar un factor 1. ¿Tá? Ya les tiro el dato para cuando lo vean. Lo importante es que yo quiero ver ese valor. Si ustedes me ponen 1 en la fórmula y no veo de dónde sale el 1, lo vamos a buscar. ¿Tá? Lo importante es que ustedes sepan, bueno, es el factor 1, ¿por qué? Porque el valor límite ambiental da tanto, por lo tanto, es mayor a 0,1. ¿Tá? Yo quiero ver ese dato. ¿Ah? Porque me ha pasado que me plantean los valores y no hay un análisis de esos datos. Yo más o menos los voy a ir siguiendo. Pero lo importante es que ustedes sepan, bueno, de dónde sale este factor límite ambiental y cuál es este parámetro. Bueno, castiga mucho, sí, cuando es menor, perdón, a 0,001, me da un factor de 100. No va a ser ninguno de nuestros casos, ¿tá? La mayoría, por no decir todos, van a tener un valor de factor de corrección 1. ¿Tá? Y el producto de todos estos factores que vimos recién me va a dar el riesgo por inhalación. ¿Tá? Voy a multiplicar mi primer factor, que creo que nos había dado 100 en nuestro ejemplo hipotético. Bueno, según la volatilidad o pulverulencia, podía tomar el valor 100 o 10, ¿se acuerdan? Según el procedimiento, que no me acuerdo si elegimos abierto o cerrado, pero bueno, el procedimiento podía tomar el valor 0,5 o 0,05, ¿sí? Y la protección colectiva, perdón, podría tomar el valor 0,7 o 0,1, no sé, eso va a depender un poco del escenario de cada uno. Y el factor de corrección, como ya vimos, para todos estos casos va a ser 1, ¿tá? Pero lo importante es que me demuestren bien en el valor límite ambiental por qué eligieron 1, ¿tá? Entonces el producto de esto me va a dar un valor. Si ese valor está por debajo de 100 o es igual a 100, la prioridad va a ser 3. Y el método ya establece que el riesgo es bajo y que no es necesario modificar nada, en principio. ¿Tá? Ahora vamos a ver qué otras cosas podemos agregar, porque el método se basa solamente en ese cálculo. ¿Tá? Si el valor está entre 100 y 1000 o igual a 1000, la prioridad de acción va a ser 2, y el método ya establece que el riesgo es moderado y que necesariamente vamos a tener que hacer alguna medida de índole ambiental, ¿sí? Para tomar alguna corrección o alguna medida de intervención. ¿Tá? La medición, de alguna manera, el método que nos muestra la necesidad de que sí tenemos que medir. Entonces ahí sí necesitaríamos hacer un plan de acción para, bueno, determinar con un higienista, con alguien que tenga las competencias y las herramientas, realizar una medición de índole cuantitativa, ¿sí? Y ahí sí poder determinar claramente ese valor. ¿Ah? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque no tenemos ni los recursos materiales en el momento, ni económicos, para hacer las mediciones al otro día, mañana, el mes que viene. Bueno, en el mientras tanto, yo los invito a que propongan qué cosas hacer. Yo lo que digo es, cuando lleguen a esta etapa, no se queden con lo que dice acá. Trabájenlo un poquito más. Bueno, ¿qué medida de intervención ustedes propondrían en cualquiera de los 3 niveles? Porque a priori, si el riesgo es bajo, yo también tendría que tener en cuenta, bueno, para que siga siendo un nivel bajo, voy a trabajar ¿en dónde? En la fuente de emisión, en el medio y en el trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los criterios a la hora de implementar medida de intervención. Bueno, en el trabajador, obviamente, los equipos de protección personal. En la fuente o en el medio, bueno, contar con si tengo la protección colectiva, hacer un mantenimiento periódico, como dijimos más temprano, o clases anteriores. Si está, que funcione, ¿verdad? Cómo es el control preventivo de esas partes. Ay, perdón que se me saltó un aviso ahí.
Y obviamente que si está por encima de 1000, va a ser un riesgo altísimo y que precisa medidas correctoras inmediatas. ¿Tá? Ahí sí, proponer esas medidas correctoras inmediatas para poder retomar el proceso. Mejorar la aspiración, cambiarla por una de mejor tecnología. Y el propio método, si hacemos el análisis para atrás, puedo ir barriendo en cada factor. Como dije recién, bueno, mejorar la protección colectiva, hacer que el sistema sea más cerrado, optar por un producto que tenga, no sé, que no sea, en el caso de los volátiles, los pulverulentos, no me sale, que lo sea menos, o un producto que sea menos peligroso en su volatilidad, ¿sí? O trabajar en la frecuencia de exposición y en la cantidad utilizada, usar menos kilos, en forma más esporádica, no tan frecuente, minimizar de alguna manera estos factores, va a impactar en el resultado. Entonces, si yo si tomara acciones sobre estos parámetros y realizara tal vez una nueva evaluación, podría determinar, ¿sí?, de qué medida impacta esa mejora. ¿Me explico? Es como evaluar el riesgo residual nuevamente. Bueno, voy a mejorar, voy a cambiar o mejorar la frecuencia de uso y los kilos, y voy a hacer que mi sistema sea más cerrado, y voy a mejorar el sistema de aspiración. Entonces ahí vuelvo a medir, a ver en qué medida también impactó esa mejora. ¿Tá? Es una forma de verificar esa eficacia de la medida de corrección. ¿Tá? No les pido que lo vuelvan a hacer y que lo vuelvan a evaluar, solamente les digo que es una forma de, con el mismo método, poder generar medidas correctoras. ¿Sí? Y ahí termina el método. No sé si hay dudas con respecto a cómo aplicarlo. Capaz que hay dudas más conceptuales de bajarlo a tierra a nuestro proceso, pero los criterios y los factores los determinamos de esa manera. ¿Ah? ¿Hay alguna duda de esos factores? ¿De cómo llegamos hasta acá? No, profe. ¿No? Maricel, te vi tomando nota muy bien. ¿Alguna duda? No, profe, por ahora No. bárbaro. Capaz que eso surja al momento de aplicarlo, pero por ahora bárbaro. Por eso mi idea es dejar un foro para esto, por eso también quiero ver las fichas que obtienen, cómo determinan la frase H, que no arrastren desde ahí un error y que de repente hacen todo el procedimiento bien y arrastran un valor del comienzo. Entonces capaz que está bueno generar ese foro ahí en ese mismo lugar donde está esta actividad de subir la ficha de seguridad y hacernos las consultas de, no sé, no encuentro la ficha, no encuentro la frase H, o no encontré el valor límite ambiental y ahí lo buscamos. ¿Tá? Tenemos una semana para armar el trabajo y nos va a dar el tiempo. ¿Tá? Pero básicamente la aplicación del método es esta, no hay mucho misterio. Entonces la idea es que en ese mínimo escenario que ustedes se van a armar del proceso, van a elegir el dispersor con tapa o sin tapa, con aspiración o sin aspiración, o en lugar de hacerlo con una olla lo hacen en un tanque. Ustedes van a definirse ese breve escenario. ¿Tá? Y sobre eso hacemos la identificación de peligros y los riesgos que derivan de estos, y la evaluación del riesgo químico de un producto. Es muy sencillo, chicos, ¿tá? Y es concreto. Logrando esas 3 consignas, ahora yo les voy a mostrar las bases de la presentación, pero como se va a cortar, yo les voy a pedir, si no les molesta, porque quedan 5 minutos y no quiero que se corte, cerramos acá y abrimos un Zoom nuevo y ahí les explico bien las bases, si me permiten y me regalan 15 minutos para poder explicar bien las bases y no queden dudas. ¿Está? ¿Les parece? Ok. ¿Sí? Nos Sí. conectamos y son 15 minutos nada más. Dale. Gracias.